Yo, Juan, vuestro hermano, y compartíamos vuestro de la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gracias. Como hemos estado considerando al Señor Jesús aquí en este primer capítulo, y hemos visto lo último que vimos, que Él viene con las nubes, y como dijimos, esto tiene que ver con su segunda venida, cuando Él viene con su iglesia para juzgar y establecer su reino milenario aquí en la tierra. Y Él también aquí es presentado como el Alfa y la Omega, para decir el eterno presente. Él, yo soy, dijo Él a Moisés, yo soy el que soy, el eterno presente, el principio y fin, el Señor. Y también vemos que Él es el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Obviamente no hay nadie más poderoso que Él acá en este mundo. Él es el Dios eterno. Debemos recordar que Él es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el Señor Jesús. De hecho, su nombre significa Jehová salva. Jehová salva, el nombre de Jesús, Jehová salva. Así vemos en esto que es presentado el Señor con estos atributos que solamente le corresponden a Dios. Hoy día vamos a estar en el versículo 9, de aquí del versículo 9 hasta el final de esta porción. Vemos nuevamente al Señor Jesús, y ya le vemos como un juez, como alguien que está listo para juzgar a las iglesias a las cuales van dirigidas las cartas. Quiero decir que Juan, el apóstol, tal como él ya lo ha dicho antes, Juan a las iglesias, él no tenía ninguna preocupación
de presentarse como apóstol, porque no iba a corregir en esto nada acá, sino que él se presenta como Juan nomás. Era muy conocido él en ese entonces, el último de los discípulos del Señor que estuvo con vida. Y aquí cuando prosigue en el 9, nuevamente él se presenta como Juan, vuestro hermano. Él se incluye en la familia de Dios a la que todos los creyentes que hemos nacido de nuevo, que hemos sido transformados por la gracia de Dios, que participamos de la naturaleza divina, porque recordemos que cuando llegamos a este mundo traíamos una naturaleza corrompida y estábamos destituidos de la gloria de Dios, y es por el nuevo nacimiento que adquirimos la naturaleza divina y ahora somos hijos de Dios, todos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así Juan está desterrado. La causa por la que él ha sido desterrado es únicamente por anunciar el Evangelio de Cristo, por presentar a Cristo como el Salvador, como el Dios encarnado. Recordamos, ¿cierto?, que el Señor Jesús ya les había advertido a los discípulos que iban a ser perseguidos, e incluso que algunos, cuando le mataran, iban a pensar que hacían un favor a Dios. Y aquí obviamente se ha cumplido, y ya los demás ya han partido para estar con el Señor. La isla de Pasmo, él no fue allí por su propia voluntad, era una isla desierta, era un castigo tremendo que el emperador romano quiso infligir al siervo de Dios. Era una pequeña isla rocosa en el mar Egeo. Se hallaba a unos 80 kilómetros de la ciudad costera de Éfeso, en el Asia Menor. Esa era la ubicación de esa isla. Así vamos a partir de este versículo 9, avanzando en la buena voluntad del Señor, y deseamos que haya una buena participación de los hermanos. También, por cierto, están los hermanos de la unidad, y también pueden participar en los estudios. Hay libertad. Hay que partir diciendo que cuando dice Juan, vuestro hermano, que copartícipe vuestro en la tribulación, también hay que decir que es copartícipe en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por esas cosas que hay, y así lo entiendo. Y ver la razón por qué Juan estaba preso, estaba desterrado en esa isla, como para empezar a vivir. Claro, efectivamente, el ser copartícipe, la palabra copartícipe significa uno que participa juntamente con otro. Y como dijo don Rigoberto, aquí son tres participaciones, por así decirlo, en las cuales Juan participa junto a los demás hermanos, en este caso a las iglesias con las cuales les va a llegar esta carta, porque finalmente esto va a quedar escrito y se va a llevar a estas 7 iglesias. Es copartícipe o participante en conjunto con los demás en la tribulación, porque en aquel tiempo la iglesia estaba siendo muy perseguida. Es cosa de ver la carta que después lo vamos a ver, la carta a Esmirna, como ellos fueron perseguidos a muerte. Por lo tanto, Juan era uno más que estaba siendo perseguido junto a los demás creyentes. La otra participación en la cual Juan también tenía en común era en el reino, dice. Y esto nos hace ver a nosotros también, junto con el tenor de la carta, en que el reino viene, el rey va a venir a reinar, tal como lo señaló la profecía de Daniel, cuando dice que
en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, porque Él permanecerá para siempre. Y uno se acuerda de cómo el Señor enseñó a orar. Y en la oración modelo, Él dice, venga tu reino. Y esa debe ser también nuestra oración. Si bien el reino terrenal no está prometido específicamente para el creyente, porque la iglesia es espiritual, ciertamente nosotros también vamos a ser coparticipantes con los hermanos y con el Señor en cuanto a lo que es el reino. Y la oración modelo aparece eso, venga tu reino. Debiese ser el deseo nuestro de que el Señor venga pronto y venga a reinar, venga a ser el dueño y Señor de todo lo conocido, que se honre su nombre en el fondo. Cosa que hasta el día de hoy no, en el mundo uno ve que se honra debidamente el nombre del Señor. Y además en la paciencia de Jesucristo. Y la paciencia está muy ligada con lo que es la tribulación, porque la palabra paciencia significa soportar, es el aguante, el aguantar. Y es interesante que está ligada con la paciencia de Jesucristo, porque Cristo también, Él experimentó paciencia, y en su sufrimiento, porque está ligado con la tribulación, en su tribulación, Él aguantó hasta el final y fue recompensado, en el sentido de que Él resucitó y ahora está sentado, descansando en el cielo. Y esa es también la perspectiva que el creyente hoy debe tener, que la paciencia es de Jesucristo, en el sentido de pensar en nuestro Señor, de cómo Él también sufrió y cómo Él también fue acogido en gloria luego de su sufrimiento. Obviamente esto está ligado a lo que es la persecución, y nosotros también quizás en algún momento podríamos ser sometidos a alguna persecución, y aquí tenemos el ejemplo de Juan, de los demás hermanos de las iglesias, y por sobre todo el ejemplo del Señor. Con todo el currículum que tiene Juan, lo más bien él podría exaltarse en lo que hoy día la religión hace, la jerarquía. Pero hay un texto que dice, uno es vuestro padre y todos vosotros sois hermanos. Y Juan respeta esto. La religión hace esta jerarquía y escalafones que pone partiendo del más alto y empieza así. Y después al final abajo está como todo el pueblo y le llaman los laicos. Y que ellos no tienen casi participación alguna en las cosas o asuntos de la religión. Pero en la idea del Señor cuando forma la iglesia era esa, de que todos éramos hermanos, todos tenían en común todas las cosas y había una misma jerarquía. Entonces, bueno, de hecho no había esa jerarquía, tenían un mismo estatus delante del Señor, todos eran sacerdotes. Y Juan respeta eso de vuestro hermano y el copartícipe en la tribulación. Cada generación ha tenido luchas respecto a la generación que le tocó vivir. Pues nosotros podríamos pensar en el día de hoy, nosotros estamos libres de esta persecución, pero hay que tener en mente que en cada generación ha sido el Estado o el gobierno de turno que ha perseguido a los hermanos. Y en el día de hoy, por ejemplo, por su fe, en Argentina se tomó a un doctor prisionero porque él no quiso matar a un bebé en el vientre materno y lo tomaron preso. Entonces él, por lo que está salvando es la vida de un inocente que está por nacer y lo querían matar y él se negó a hacerlo, así que fue preso, fue demandado por la entre comillas madre de la criatura que ella quería matar. Dos mujeres en Inglaterra tomadas presas por su fe también, porque las sorprendieron fuera de una clínica de aborto, y se les preguntó a ella qué es lo que estaban haciendo allí, si acaso estaban orando. Ellas dijeron que sí, obviamente no mintieron, estaban orando y lo estaban haciendo en silencio. Las tomaron prisioneras. Y en Irlanda un profesor es tomado preso porque él se negó a decir otra cosa, porque era un profesor de biología, que había solamente un hombre y una mujer. Entonces nosotros a veces pensamos en la persecución en otro tiempo, en otra época,
pero si nos damos cuenta, en nuestra época también se está persiguiendo producto de la fe, de lo que creemos, de lo que no podemos pasar por alto, esas verdades. Así que las personas en nuestros días también están siendo perseguidas. En la China comunista, las personas, los hermanos, por su fe, están siendo tomados presos también. En Corea del Norte, por lo mismo. Y en Cuba se les dice que pueden tener iglesia, que pueden celebrar su culto, pero si hablan con plena libertad, también podrían tener algún tipo de problemas y ser encarcelados. Así que en el tiempo de Juan, la persecución era producto del gobierno, porque se supone que este César, el emperador, se hace a sí mismo Dios. Entonces, ¿qué es lo que decían los cristianos? Que el Señor, el Curios, no era el César, sino que era el Señor Jesucristo, que Él era el Rey. No podían reconocer a un hombre como la deidad, porque eso era lo que hacía el César, el emperador, se hacía a sí mismo Dios. Así que cuando pensemos en las persecuciones que sufren los cristianos a través de la historia, siempre tengamos presente esto, que de una u otra manera es el Estado o el gobierno de turno el que se las arregla para, por medio de las leyes, perseguir a los cristianos por su fe. Pensando, hermanos, en el reino y en el cumplimiento de la revelación de Jesucristo, el cumplimiento de las profecías en la persona del Señor Jesucristo, meditando en el Génesis 49, versículo 10, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La palabra no será quitado el cetro de Judá, dice el legislador de entre sus pies. Cetro es una vara o bastón que representa autoridad real, o un símbolo de poder y mando, insignia que un gobernante lleva consigo para mostrar su autoridad y derecho a gobernar. Después sigue la palabra legislador, significa único facultado, y es quien elabora, establece leyes y normas. Después sale una palabra singular que es Silo, o se pronuncia Chiló, que viene siendo más de un título y también un lugar. La palabra Chiló significa el pacificador, o el que merece derecho, o el que merece ser rey o gobernar. También venía siendo un sitio arqueológico que era un lugar que se encontraba a 45 kilómetros al norte de Jerusalén, donde se instaló el tabernáculo en tiempos de Josué, como lo manifiesta Josué 18:1. Dice: a él se congregarán los pueblos. Daniel 7:13 también dice: miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta él un anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Lo interesante, como se mencionaba en la primera reunión que tuvimos la dicha de escuchar ahí en audio, posteriormente dice: y a él atando a David su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, que habla de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo como un pacificador. Con la paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Y posteriormente dice que viene en un caballo preparado para la guerra. Bueno, aquí Juan, él se une a los creyentes en el dolor de la persecución, soportando el castigo, porque Juan también fue castigado duramente, y como no le pudieron matar, lo enterraron para la isla de Patmos. Y él dice: en el reino. A veces nosotros solamente pensamos en el reino como algo futuro, ¿sí? Pero el reino es ahora también, porque el Señor Jesús, Él está ausente, pero Él reina en el corazón de todos sus súbditos, y Él quiere que los súbditos suyos cumplan con la misión que Él también ha dejado mientras el Rey está ausente. Va a llegar el momento en que el Rey va a venir y va a gobernar desde Jerusalén a toda la tierra. Y en la paciencia, fijémonos aquí que está el nombre compuesto de Jesús Cristo. ¿Qué significa esto? Que Juan está destacando que el Señor Jesús
es tanto hombre como Dios. Aquí se unen los dos nombres. El nombre puesto humano, podemos decirlo, Jesús, y Cristo, que significa Mesías o enviado. Así podemos ver nosotros la paciencia, significa soportar bajo presión. Y estos creyentes, obviamente, ellos tuvieron que soportar muchas aflicciones, como el Señor lo anticipó y se los dijo. Y así, la razón por la que está, como ya se ha mencionado, en la isla de Pasmo, es por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vale decir, Juan estaba entregando el mensaje y estaba hablando acerca de el Señor Jesús, aquel que mataron allí en Jerusalén, que Él es el Dios y que Él iba a regresar porque Él había resucitado. Porque acuérdense que los soldados y Pilato dieron dinero a los soldados para que dijeran que se lo habían robado, para que no dijeran que el Señor había resucitado, porque dijeron ellos va a ser peor que los primeros. Sí, esa mentira se difundió, pero el Señor nadie podía detenerle, ni el sello imperial, ni la gran ropa que pusieron, nada. Él resucitó y venció a la muerte y a todos los que se oponían al programa de salvación. Llama la atención, me llama la atención algo que decía Pedro, que en cuanto a la humildad de Juan no se presenta como apóstol, solamente se presenta como hermano. Hay un pasaje en Filipenses que dice: no mirando nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Me llama la atención la humildad de Juan. Igual, siguiendo el pasaje, habla de la hermandad. Y hay que dejar claro de que el que seamos hermanos es producto solamente por la obra del Señor. Si hay alguien en esta sala que piensa que existe otro camino, que existe otra forma de poder ser llamado hijo de Dios, está equivocado. La única forma es creyendo en el Señor. Dice Juan en el capítulo 1 que los cuales, los hijos de Dios, o sea, aquellos, los hombres, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. La salvación viene de Dios. Y nosotros los creyentes, en el capítulo 1 de Efesios, hay un tema que es más profundo, y nos habla de que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Nosotros podemos decir que, y lo digo con mucho cuidado para no confundir a los amigos, Dios en la eternidad pasada nos conoció a cada uno de nosotros y nos predestinó para ser adoptados. Y aquella bendición realmente la tenemos que cuidar. Por eso me llama la atención la humildad de Juan al tratar a los creyentes de estas 7 iglesias, porque son a ellos a los cuales les trata hermanos, aun cuando se tiene que entender de que para todos nosotros le llama hermanos. Quisiera dar a conocer algunos aspectos de la isla de Pasmo, donde dice acá, buscando en el libro las bendiciones espirituales que comparte con otros santos en Jesús, están en acusado contraste con su aislamiento físico y soledad. La isla de Pasmo es un islote rocoso de aproximadamente 34,6 kilómetros cuadrados en el archipiélago del Do de Careso, en el mar Icario, a unos 56 kilómetros de la costa de Asia. Tiene una forma aproximada
decreciente con los cuernos mirando hacia el oeste, los elevados acantilados, los blancos ricos de la costa contra el oscuro mar le dan en particular durante las tempestades de invierno una magnificencia agreste. Desde los tiempos de Julio César, el destierro a una isla, preferiblemente tan inaccesible como fuese posible, era una forma aceptada de castigo para indeseables, bien relacionado que fuesen considerados como una amenaza para los poderosos. El término latino para esta sentencia era relegario, y muchos de los grandes nombres de la historia de Roma sufrieron esta clase de destierro en diversos periodos. Es un dato histórico que Pasmo era un establecimiento penitenciario. Así, Domiciano, 81 al 96 después de Cristo, uno de los más crueles entre los emperadores romanos, usó su poder contra los cristianos que rehusaban darle los honores divinos que reclamaban para sí. Los creyentes desconocidos fueron simplemente quemados en la hoguera o echados a las piedras en el circo, pero a otros que tenían estatus local, cuyo martirio público los magistrados pudieran considerar que pudiera causar desórdenes civiles y se les desterraba a este lugar. Bien, don Rigoberto y Acelén. Sí, cuando dice por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, es tan sencillo como decir por predicar el Evangelio. Porque él tomaba la Escritura y nombraba al Señor Jesucristo como el que vino a cumplir las profecías, como el que vino a salvar al pecador. Y por esta buena noticia, él fue detenido. Ahora pensaba, sintiéndome yo afectado primero, que nosotros no tenemos ningún temor de ser detenidos por predicar el Evangelio. Y lamentablemente no siempre lo hacemos. Como bien decía, me incluyo de los primeros, en el sentido de que no siempre aprovechamos la oportunidad para predicar el Evangelio. Ahora, si bien es cierto, no siempre tenemos que ser oídos por el resto, sino que tenemos una gran responsabilidad de mostrarnos como cristianos, que sin palabras podamos también predicar el Evangelio y que otros quieran ser como nosotros, con la fe que tenemos, y no que seamos culpables de que otros no lleguen, en el sentido que digan, por ejemplo, que vean como este o aquel. Me llama la atención, escuchaba de la característica que decía el hermano de la isla de Pasmo, una isla carcelaria que Roma tenía para una isla rocosa, fría, y Juan siendo anciano, ya de edad, como el Señor en esa circunstancia le revela una visión gloriosa, comparada o igualado con Apocalipsis 19. De tener pensado el apóstol Pablo, también en una circunstancia similar, cuando estuvo en la cárcel, que escribió 3 epístolas penitenciales que enriquecen en doctrina, como Efesios, ¿cierto? En un lugar muy frío también. Entonces uno ve cómo Dios en cierto modo se revela en circunstancias muchas veces adversas, y nos hace pensar también y recapacitar de que como nosotros, teniendo tanta información, teniendo toda la escritura, teniendo un dormitorio, un escritorio, ¿cierto? Buena iluminación, si lo damos, nos tomamos un café, lo tomamos un cafecito, nos calentamos, para poder escudriñar, ¿cierto?, las verdades que Dios ya nos ha revelado. Incluso Dios nos puede dar más entendimiento, porque recordemos que la Biblia es insondable. Esto no es todo, o sea, uno si va descubriendo, va meditando, reflexionando, el Espíritu Santo, si uno se dispone a conocer más al Señor en su profundidad, que es insondable, para poder lograr conocerle más y poder entender mejor su grandeza, su gloria y todo lo que Él es. Entonces eso me llama la atención. Incluso dicen que Juan fue quemado con aceite. Entonces, más maravillado me quedo, porque ¿quién en esa circunstancia? Pero ahí se ve la gracia de Dios.
se ve el poder de Dios, ¿cierto?, obrando en Juan, y para poder revelarse a través de él y escribir lo que él escribió, una revelación gloriosa acerca del Señor. Eso es lo que me llama la atención cuando decía mi hermano Luis en cuanto a la tribulación. No sé si en esta versión Reina Valera, cuando dice copartícipe en la tribulación, entonces uno lo puede entender como muchos lo enseñan, que la iglesia va a estar en la tribulación. Aquí lo dice en las tribulaciones, dice en la tribulación, entonces lo toman como que la iglesia ya está en la tribulación. Incluso muchos enseñan que la iglesia, ya el milenio ya está establecido, el reino milenial. Entonces, el reino sí se establece pero en el sentido espiritual. O sea, Cristo está gobernando, debe ser que gobierne nuestras vidas en un reino espiritual. Y las tribulaciones, bueno, ya todos sabemos que, incluso el apóstol dice que nosotros debemos de pasar por tribulaciones, ¿cierto? Persecuciones, aflicción. El mismo Señor lo dijo, tendréis aflicción en el mundo, pero no temáis porque yo he vencido. Entonces uno no debe relacionarlo con respecto a esta la tribulación, en el sentido de la tribulación que ya más adelante Juan, el Señor le va a revelar en cuanto a los acontecimientos, así para no confundirse en cuanto a... Tiene que ver con el sufrimiento, con la persecución que sufrieron los creyentes en ese tiempo, y como Pedro también lo mencionó, en nuestro tiempo también hay persecución, hay muerte, especialmente en el oriente, donde hay muchos creyentes que son asesinados y entregan sus vidas por amor al Señor. Y por eso tenemos también en la palabra del Señor mucha advertencia y ánimo, porque en la carta a los Hebreos dice que hay que mirar al Señor, el cual sufrió, ¿cierto?, contra aquellos pecadores que le crucificaron y le levantaron injustamente, pero él sufrió por amor a nosotros. Él soportó el oprobio, porque él veía el fruto de esa aflicción que somos los creyentes hoy día. Muy bien, ya la hora nos alcanzó. Vamos a continuar el próximo miércoles, si el Señor así lo permite, desde el versículo 10 en adelante. Un hermano, por favor, que nos encomiende. Hasta ahí nuestra reunión. Queremos agradecer por la presencia del Espíritu Santo, por lo que en este día hemos aprendido, y queremos rogarte a nuestro Dios para que nos ayudes a cada uno de los presentes a atesorar tu palabra, a retener lo que vamos aprendiendo, para de esta forma ser más agradecidos con nuestro Salvador. Para aquellos que aún no tienen al Señor Jesucristo como su Salvador, que también estos estudios, lo que hoy hemos aprendido, les sirvan para considerar su condición, una condición muy delicada si aún no tienen al Señor Jesucristo como su Salvador. Y nuestro ruego es para que el Espíritu Santo siga trabajando durante este día en los corazones de aquellos que han oído, para que puedan comprender tu palabra y recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Queremos ahora encomendarnos de regreso a nuestros hogares. Pensamos especialmente en aquellos que tienen que viajar fuera de la ciudad, para que tú les ayudes, les protejas. Todo lo hacemos y pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.